Bueno, pues como les hemos dicho antes, con nosotros está Manuel Moreno, que es grafólogo, psicólogo, perito calígrafo, habilitado para los juicios y a la vez es presidente del Instituto de Grafología Analítica. Y con él que vamos a hablar, pues de toda esta serie de cosas, vamos a hablar de grafología. Es el estudio del grafismo, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? A través de interpretación de un texto escrito a mano, o de una firma también, pues poder descubrir o desvelar la personalidad de la persona que lo hace. Y también, por otra parte, cuando hay un texto escrito a mano y no se sabe la autoría, bueno, pues se puede hacer un estudio y decir, no, es de este señor o no es de este señor. Me viene a la cabeza ahora mismo, pues, en un testamento hológrafo, por ejemplo, ver si esa persona hizo ese testamento o los beneficiarios están imitando la letra. Bueno, pues vamos a entrevistarle sobre toda esta materia. Muy buenas noches, señor Moreno, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, Juan. Vamos a ver, aunque yo dije ahora la grafología, con saber vulgar, ¿qué es la grafología? Bueno, lo dijiste muy bien. Efectivamente, la grafología es el estudio científico, ¿no? El estudio metodológicamente, es decir, que sigue un procedimiento metodológico serio, ¿no? Y eficaz del grafismo. Entendemos por grafismo el texto manuscrito, el texto autográfico y también la firma, pero también se considera el estudio de dibujos, y en general de cualquier tipo de producción gráfica manuscrita, ¿no? Autográfica. Sí. También se podría hacer valoraciones de tipo al diseño gráfico, anagramas y otras producciones gráficas que no sean naturales, es decir, que no sean autografiadas. Pero, bueno, en principio, vamos, el tema principal es la producción manuscrita y fundamentalmente texto y firma. Bien, de un texto y una firma, digamos que ¿qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver? Bueno, de un texto y una firma, que en realidad sería lo ideal, ¿no? De poder contar con ambas entidades gráficas, podemos decir así, ¿no? Lo que se puede ver son realmente y sorprendentemente muchas cosas. Se puede valorar digamos, el grado de introversión, extraversión que pueda tener una persona, digamos, es decir, la tipología, la orientación vital, ¿no? En este sentido. Se puede apreciar también la inteligencia, el tipo de, el estilo cognitivo, podemos decir así, ¿no? Es decir, cómo la persona procesa la información, cómo piensa, si lo hace de una manera más bien intuitiva o lógico-matemática. También los distintos tipos de inteligencia, ¿no? Un poco apelando también a Gardner, ¿no? Que hoy en día pues ya nadie se queda en la idea clásica, ¿no? De que la inteligencia está exclusivamente referida a lo lógico-matemático y demás, ¿no? Se puede apreciar también si la persona es muy comunicativa o más bien hay inhibiciones o rasgos también de vanidad, ¿no? De simplicidad, de capacidad de síntesis, en fin. Realmente se pueden apreciar muchos detalles y muchas cosas que siempre hay que valorar de una manera muy prudente y poner todos los elementos que se evalúan en la escritura y en la firma, es decir, tener siempre, no perder la perspectiva global o holística, ¿no? Poner unos con otros, valorarlo todo en conjunto y no de manera aislada. Es decir, no hay ningún signo grafológico que pueda valorarse de manera aislada y determinista, ¿no? Sí. ¿Se pueden ver los miedos, los complejos? Sí. Sobre todo los complejos, yo diría que, hombre, aparecen en el texto manuscrito, pero especialmente en la firma. Podríamos decir que la firma es el gran altavoz, ¿no? el gran escenario de los complejos, porque en la firma efectivamente estamos representándonos, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen que uno tiene de sí mismo, los distintos elementos, ¿no? que tienen que ver con la autoestima, etcétera. Y ahí es donde aparecen las grandes compensaciones que en muchos casos son fruto precisamente de complejos o de sentimientos de inferioridad que buscan ser compensados a través de mostrar una imagen inflada, ¿no? O inflacionada. Y se puede ver incluso, digamos, tendencias psicóticas, paranoides, esquizofrenia. Sí. Esto especialmente en el texto manuscrito. Es decir, el texto manuscrito tiene más que ver con la conducta, con la manera de conducirse. Yo diría que es un tipo de conducta más dentro de
del elenco, ¿no? Del catálogo de conductas de una persona que evidentemente está relacionada con su personalidad y con sus condicionamientos psicológicos, ¿no? Educacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en el texto manuscrito, esa conducta gráfica que se puede evaluar desde el punto de vista grafológico sí permite advertir conductas raras, vamos a decir así, ¿no? O conductas que son compatibles con el componente psicótico y que en todo caso se apartan, ¿no? De la normalidad, entendiendo la normalidad, bueno, digamos, la conducta del sentido común, ¿no? Y de una conducta prudente, convencional, digamos. Convencional, pero no en un sentido peyorativo. No, al contrario, de estar bien integrado en las normas y en la sociedad. Efectivamente, es decir, una conducta integrativa, adaptativa, diríamos los psicólogos. Entonces, hay desproporciones en el grafismo, por ejemplo, en determinadas zonas, zona inferior, zona superior y tal, que son compatibles efectivamente con excentricidades o con componentes psicóticos que se van de lo adaptativo y que pueden estar relacionados con maneras de entender las cosas pues, excesivamente susceptibles o incluso delirantes, etcétera. ¿Sí? Para hacer una prueba de una persona, bueno, un texto, ¿qué es los elementos que, digamos, básicos para poder hacer la prueba? ¿Qué es necesario tener? Porque a veces, pues, usted lo habrá ocurrido varias veces, llega y dice, oiga, mire, ponen 4 palabras, ¿qué deduce usted de aquí? ¿Qué quiere que le diga? Me puso 4 palabras, sí, puedo ver si la letra esta es no sé qué, pero bueno, ¿qué es ya una cantidad, digamos, suficiente de prueba para poder hacer un análisis de la personalidad? Efectivamente, 4 palabras es una temeridad, lo hacemos porque a veces te ves en el compromiso de comentar 4 cosas, que es lo que te están pidiendo, ¿no? Ahora, cuando realmente hay que hacer una valoración seria y justificable desde el punto de vista técnico, se requiere como mínimo, un folio entero firmado, es decir, un folio autografiado y si es posible 2 folios, 3 folios. Esto ya sería un poco más ideal y lo ideal ya del todo sería disponer de escrituras de distintos momentos y particularmente si tenemos de distintos años y si tuviéramos una perspectiva evolutiva de cómo ha ido desarrollándose y evolucionando ese grafismo desde la adolescencia, pues sería perfecto, ¿no? Porque entonces tendríamos una panorámica de cómo esos condicionamientos psicológicos, esos complejos, ¿no? Que todos tenemos han ido desarrollándose y han ido compensándose, ha habido una individuación, que diría Jung, ¿no? Una autorrealización en un sentido integrativo y funcional, adaptativo, etcétera, o no, o ha habido vamos a decir, un desarrollo sesgado o torcido, que también puede apreciarse. Por lo tanto, hacer una valoración grafológica o grafopsicológica de una línea de texto, de 2 líneas de texto, hombre, se puede hacer algún comentario para calmar la sed, digamos, de un sediento que nos pregunte, ¿no? Pero en sentido estricto, pues no es serio, ¿no? ¿Y hay diferencia entre si el grafólogo está observando cómo está escribiendo, cuando lo está escribiendo, a simplemente recibir el texto y valorarlo? En ninguna. Es decir, no es en absoluto necesario la presencia del escribiente o del firmante para poder hacer una valoración de tipo grafopsicológico o incluso grafístico, forense o pericial caligráfico. No necesitamos para nada. Y esta es quizás la gran ventaja de este tipo de prueba refractiva o refractaria, ¿no? En cuanto vamos a decir, a test, ¿no? A prueba de evaluación proyectiva, ¿no? Que no necesitas tener ningún tipo de contacto personal ni de la presencia del... No influye cómo coge el bolígrafo, nada. Para nada. Incluso podemos inferir, a partir de la escritura, es decir, de la producción gráfica, podemos inferir si el escribiente está cansado, está fatigado, está estresado, o incluso si es zurdo o diestro, aunque no siempre. Es decir, siempre es preferible que en todo caso se nos indique, a ser posible, si se ha escrito con la mano izquierda o con la mano derecha. Bien, vamos a ver otra cuestión que sobre esto se habla siempre.
¿Se puede, digamos, fingir, se puede disimular? Si a una persona le dicen, bueno, te van a hacer un análisis y por lo que quiera, por lo que sea, bueno, pues quiere ocultar cosas y deliberadamente empieza a escribir de otro estilo, cambiando modelo de letra, etcétera. ¿Esto es una cosa que se puede hacer o digamos que es pues una treta que se descubre enseguida? Es una treta torpe, yo diría que en gran medida una tarea imposible, porque digamos, la diversidad de parámetros o de variables que intervienen en una escritura, sí, por muy breve que sea, son tantas que es imposible manejarlo voluntariamente, conscientemente, todo a la vez. Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros valoramos la presión, el ritmo, distintas variables de la presión, cuantitativas, cualitativas, el tipo de cohesión, la procedencia espacial de los trazos, la orientación que llevan las líneas, la inclinación que tienen los ejes axiales y el tipo de oscilación que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, la mayor parte de estos elementos que estoy nombrando, están controlados de manera involuntaria por lo que bueno, llamamos la memoria procedimental, ¿no? La memoria implícita, es decir, que son automatismos inconscientes. Es decir, si alguien quisiera alterarlos, produciría algo bastante peor de lo que ya tiene por naturaleza, ¿no? En el caso de que eso fuera algo cuestionable o problemático, ¿no? Es decir, que es como si uno quisiera, por ejemplo, una actividad psicomotriz controlada de esta manera, ¿no? A través de una memoria implícita, como conducir, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera maniobrar consciente, intencionadamente, en cada movimiento que uno hace al conducir, por ejemplo, un vehículo, vamos, incurriría en torpezas que nunca cometería, vamos a decir, el psiquismo inconsciente, porque ha aprendido una serie de maniobras y las ha integrado y vamos, yo por ejemplo que tengo una moto de 1200 centímetros cúbicos, si quisiera corregir los comportamientos que se van manejando a través de la memoria procedimental, vamos, sería una temeridad, ¿no? Podemos concluir que la valoración de un texto fingido y de otro texto, digamos, natural de esa persona, aunque el grafólogo no sepa que es la misma persona, ¿la valoración acaba siendo la misma? No, sería una valoración bastante más negativa, porque veríamos un conflicto entre una decisión consciente o intencional de alterar la escritura con los automatismos que van a tender a imponerse, con lo cual veríamos una escritura conflictiva. Sí, es decir, un grafismo conflictivo, lo cual tendría una valoración bastante más negativa o en todo caso más problemática, insisto, que si... Y esto se aprecia mucho, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, en los cuerpos de escritura, en el ámbito judicial o forense, cuando se hace una serie de firmas o de textos en un cuerpo de escritura para hacer el cotejo, entonces a veces la persona que está negando una autoría, pero que realmente ha sido él el que la hizo, ¿no? Entonces puede estar produciendo unas firmas con una cierta intencionalidad, ¿no? De omitir cosas y tal, pero bueno, esto se puede llegar a apreciar y sobre todo si tenemos en cuenta, como siempre se suele tener en cuenta, manejar siempre documentación indubitada o de procedencia cierta que haya sido hecha antes del pleito judicial y que por lo tanto tenga esa inocencia o esa espontaneidad, ¿no? Digamos, que no esté contaminada por la intención, ¿no? Hace un momento decía usted el ritmo. Sin verlo escribir, ¿se ve a qué ritmo se está escribiendo? Sin ninguna duda, sí. Nosotros podemos valorar si la escritura ha sido producida rápido, lento, precipitado, de una manera pausada o moderada, y también con un ritmo acelerado o un ritmo constante, si es monótono, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de indicadores gráficos que son característicos, ¿no? O expresión de unas cosas u otras. ¿Y la presión también se ve? La presión exactamente igual. La presión necesitamos el original, obviamente, especialmente para valorar la profundidad, es decir, cuánto calca
el escribiente, ¿no?, al escribir o al firmar, pero, por ejemplo, en una fotocopia se podría ver perfectamente el aspecto cualitativo de la presión, que es la tensión, es decir, la firmeza del trazo. Por poner una metáfora para que se entienda, es como un arco que esté flojo, ¿no?, o un arco que está bien tensado. Entonces, el trazo de una persona con una presión cualitativamente sana y expresiva bueno, de un desarrollo psicomotor bueno, ¿no?, pues va a ser tenso, ¿no?, y muy firme. ¿Hay escritura de hombre y de mujer? Hay una escritura con elementos o componentes femeninos o masculinos clásicos, digamos, ¿no?, de roles masculinos o femeninos, más que de hombre y de mujer. Entonces, yo diría que no, es decir, hay escrituras hechas por mujeres que tienen rasgos tradicionalmente asociados al rol masculino, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a las filosofías chinas, ¿no?, por ejemplo, al taoísmo, al daoísmo chino, hablaríamos de elementos yang o elementos yin, ¿no?, en este sentido, ¿no? Es decir, serían como arquetipos gráficos que están relacionados con la iniciativa, con la fuerza, con la agresividad, podemos decir así, ¿no?, con el componente de la testosterona, vamos a decir así. Y hay otros rasgos que son más conciliadores, más proteccionistas, más dulces, más prosociales, etcétera, ¿no?, que se han asociado tradicionalmente al rol femenino. Pero yo creo que esto hoy en día está bastante superado y que lo que hay es rasgos gráficos que son comunes a hombres y mujeres, porque en definitiva, desde mi punto de vista, vamos, la psique alberga, vamos a decir, ambos sexos, ¿no?, digamos, ambas modalidades, ¿no?, de expresión de lo humano, ¿no? Lo femenino y lo masculino está en lo inconsciente un tanto indiferenciado. Y esa forma de escribir llena de redondeces, la A, la O, a mí a veces me encanta, y esto es de mujer. Es muy raro ver a un hombre haciendo esas A y esas O seguidas. Bueno, es cada vez más común, es muy común. Pero efectivamente ahí vemos un ejemplo de una escritura clásicamente asociada y asociable incluso al rol femenino. Es característico, es una escritura, yo diría, muy característica del arquetipo adolescente, ¿no?, de la persona, vamos a decir, un tanto ingenua, un tanto inmadura, muy amiga de sus amigos, ¿no?, de no complicarse mucho la vida, no hay... Entonces, bueno, digamos que yo definiría esa escritura redonda, muy redonda, la definiría como alguien que trata de adaptarse con el mínimo de fricciones posible. ¿Tamaño de la letra es significativo? El tamaño de la letra, nosotros diferenciamos dos tipos de tamaño. El tamaño contando con las ampas y las jambas, es decir, las crestas y los pies de las letras, o el tamaño de la zona media, que es el tamaño de las letras que no tienen prolongaciones arriba y abajo. Este último es el más significativo desde el punto de vista interpretativo. Y naturalmente que tiene que ver con, por un lado, con la disposición extravertida y comunicativa y las necesidades de expansión que tiene la persona que tiende a escribir en grande, digamos también la persona, y también el predominio de la función emocional, ¿no? Las personas que son muy emocionales, muy sentimentales, tienden a escribir con un tamaño más grande, ¿no? Mientras que la persona que es más analítica, más observadora, más detallista, quizás más introvertida, tiende más a la escritura pequeña, ¿no?, al trazo más comedido, más en detalle, ¿no? Y quizá la persona más intelectual, que se concentra más. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, cuando predomina la función intelectual, entonces se tiende a una escritura más pequeña, más reducida, especialmente en zona media. Ahora, podemos encontrar en ambas modalidades
Claro. digamos, a ambas tipologías, a ambos tipos de personalidad. Pues me viene ahora a la cabeza, esta gente que escribe, que se ven casos que las T's, las L's y por abajo las G y las J son como el palo de las lanzas, que son un solo trazo, un solo trazo, un solo trazo. Y si se mira desde lejos se ve un texto atravesado hacia arriba y hacia abajo por lanzas o por lo que sea. Esto lo llamamos escritura de movimiento barré, ¿no? Utilizando una expresión de los grafólogos franceses, que sería una escritura barrada, da la impresión de estar barrada. Y suele darse en personas que a veces son un poco tercas o un poco obstinadas en su... por ejemplo, correspondería un poco con la personalidad compulsiva, ¿no? O sea, muy normativas, ¿no? Un tanto inflexibles, no salirse de sus parámetros cosmovisivos, etc. Bueno, seguramente ahí falta flexibilidad, falta adaptabilidad. Por ejemplo, en la selección de personal valoramos mucho también para el tipo de puesto que se está haciendo la evaluación, ¿no? Claro, hay puestos que requieren una especial flexibilidad actitudinal, ¿no? Y otros que a lo mejor una cierta rigidez pues va bien. Antes decía que se ve la presión, que haya más presión o menos presión, ¿qué relación puede tener con la personalidad del que escribe? Yo diría que tiene que ver sobre todo con el elemento temperamental, es decir, con lo heredado, con el aspecto psicofísico, ¿no? De la personalidad. Es decir, más que con valores adquiridos a través de la educación y del desarrollo madurativo y tal, con elementos que tienen que ver con lo propio, ¿no? con el temperamento, con lo constitucional, ¿no? Entonces ahí las personas muy temperamentales y muy fuertes prácticamente taladran el papel. Se ve que por la parte de atrás, es decir, hay una agresividad, pero que no es una agresividad de actitud, ¿no? de conducta, ¿no? No es una agresividad reactiva, sino que la es fuerza propia, que tiene exactamente, es una agresividad en el mejor sentido de la expresión animal o natural. Vamos a ver, la gente escribiendo un papel en blanco normalmente no logra mantener paralelo, digamos, a la propia base de la hoja, sino que se va muchas veces hacia arriba y hacia abajo. ¿Aquí qué valoración hay? ¿El que se va hacia arriba o el que va hacia abajo? Bueno, desde el punto de vista de la evaluación o la valoración grafológica o grafopsicológica, conviene siempre que sea posible que se escriba sobre un papel que no esté cuadriculado, que no esté rayado, ¿no? Que no tenga estas ayudas, ¿no? Efectivamente, ¿no? La tendencia a irse las líneas hacia arriba, si es moderada, implica optimismo y también energía, vitalidad, ¿no? Iniciativa, etc. Si es excesivo, es decir, si se va un poco más allá de los 10 grados de ascenso, podría haber una cierta problemática en el control de los impulsos, un exceso de emotividad, pero en todo caso está comprometido el autocontrol. Y el descenso de las líneas está relacionado de manera muy clara con el surmenage, ¿no? Es decir, con el agotamiento, el cansancio, también la depresión, ¿no? Con un tono anímico más bien negativo. Esto sí que es algo realmente que casi constituye una valoración, digamos, proyectiva por sí sola, ¿no? La cuestión, valorar las líneas, ¿no? Y la línea horizontal, cuando es muy estable, suele darse en personas que, como he dicho antes, quizás con un perfil muy compulsivo, ¿no? Un tanto rígidas, ¿no? muy autoexigentes. Como los barrados. Sí, lo que pasa es que en este caso, digamos, sería como una autoexigencia. Y claro, esto va a costa, es decir, se ejecuta a costa de la velocidad y de la espontaneidad escritural, que es un valor que nosotros tenemos muy en cuenta positivamente, ¿no? Es decir, que lo mejor para escribir desde el punto de vista grafológico es escribir con naturalidad, con espontaneidad, de manera fluida y con cierto dinamismo, ¿no? Ahora, para mantener digamos, un parámetro como la dirección de las líneas en la horizontal estricta, esto no se puede hacer con una escritura rápida y espontánea, porque la espontaneidad tiende a la variabilidad, ¿no? Y esa variabilidad, desde el punto de vista grafológico, tiene muy buena interpretación, muy buena lectura, ¿no?
Y sin embargo, a veces se cree que la escritura, cuanto más rígida y más cuidada y más sujeta sea, tiene mejor valoración grafológica y para nada. Es decir, es totalmente desaconsejable valerse de recursos o de estratagemas mecánicas para hacer una escritura muy cuidada. Esto no tiene buena valoración. Si alguien escribe todo un texto con mayúsculas, ¿también se puede hacer una valoración grafológica? Hoy en día sí. Quizás hace varias décadas atrás, ¿no? 20, 30 décadas atrás, la respuesta podría tener otros matices, ¿no? Por mi parte. Pero hoy en día mucha gente escribe con mayúsculas, quizás tratando de favorecer la legibilidad del escrito, ¿no? Etcétera. Pero es un tipo de escritura en mayúscula que está muy personalizada, es muy rápida, que tiene enlaces combinados, originales, personales, ¿no? Muy propios, y por lo tanto tiene muchos elementos que permiten, vamos a decir, penetrar, entrever, ¿no? Los elementos de la personalidad, ¿no? Cosa que en una escritura en mayúsculas muy estereotipada y muy monótona, muy lenta y muy formal, ahí lo único que podemos ver es que la persona se está escondiendo, vamos a decir así, ¿no? Entonces, yo diría que hay dos tipos de escritura en mayúscula. La escritura mayúscula que adopta el escribiente de una manera dinámica y personalizada, y la escritura mayúscula que es muy estereotipada, que es una manera incluso distintiva de producir un anónimo. Un anónimo, para que no se sepa que he sido yo, ¿no? La gente que escribe, que hay gente que es así, con mayúsculas o con minúsculas, mezclando de pronto una letra, una mayúscula, puente y la N de pronto una N mayúscula. Bueno, cuando lo hace de una forma seguida, que es una forma característica suya de escribir, ¿esto qué significa? Bueno, esto se estiló mucho, lo comentábamos antes, ¿no? Fuera del estudio. Esto se estiló mucho en el diseño gráfico durante un tiempo, ¿no? Como una, bueno, digamos, como un recurso para para capturar la atención, ¿no? Al haber ahí un componente disruptivo, ¿no? Es decir, ¿no? Una uniformidad que se rompe, ¿no? Desde el punto de vista grafológico, es decir, el que alguien produzca esta escritura o elija esta escritura o se sienta inclinado a expresarse de este modo, en general yo diría que tiene que ver con un cierto anhelo o deseo de singularizarse, es decir, quizá un cierto esnobismo y una cierta necesidad de llamar la atención desde el punto de vista emocional. A veces hay algunas letras que los franceses le llaman le petit roi, ¿no? El pequeño rey, que es intercalar en las palabras la R mayúscula. En vez de hacer la R minúscula en el formato caligráfico o tipográfico, hacen una R mayúscula. Y ya digo, clásicamente se ha interpretado como una llamada de atención, es decir, estoy aquí, tenme en cuenta, ¿no? Como un recurso para llamar la atención. Pero yo, en general, si es algo que es muy visible y que es muy protagonista, que es muy dominante en la escritura, que tiene mucho peso en cuanto al elemento singularizante de la escritura, este fenómeno que me comentas, yo diría que es en general un perfil esnovista. Vamos a distinguir dos tipos de letra, pregunto por una de ellas. Aquella letra que es que todas las palabras, cada letra va suelta, mañana, pero la A no tiene conexión con la M. ¿Qué valoración se hace? Esto lo denominamos desde el punto de vista de la grafonomía, ¿no? De la taxonomía grafológica, lo denominamos escritura desligada o yuxtapuesta, y es característica de las personas que suelen tener habilidades artísticas de algún tipo, especialmente con las manos, que tienen alguna habilidad. También se suele dar en personas intuitivas, se ha asociado también con un cierto individualismo, o con una cierta tendencia al individualismo, etc. Y sin embargo... ¿Las enlazadas? ¿Las que son todas enlazadas? La escritura enlazada, que la llamamos ligada, que a veces es hiperligada porque llega incluso a ligarse a lo mejor dos palabras, etc., es característica más bien del pensamiento lógico, analítico, ¿no? Digamos, de
de la relación, de la capacidad para inferir relaciones causales, para establecer también vínculos afectivos, ¿no? Social, el carácter más social, sí, ¿no? más sociable, más gregario, etcétera. Sí. ¿Y cuando es mixto, como tanta gente que escribe a veces separando y a veces juntando? Podríamos encontrar, digamos, un poco A medio camino. Sí, un cierto equilibrio, una cierta, un cierto componente, ¿no? Integrativo, ¿no? de ambas cuestiones, ¿no? Habría que ver también, digamos, como he dicho al principio, ¿no? Con qué otros elementos de la escritura tenemos que conjugar esa condición mixta, ¿no? Si por sí sola puede ser esto, puede ser aquello, vale, pero entonces, ¿por qué nos decantamos? Entonces vemos qué otros elementos, sí, hacia dónde apuntan otros elementos grafológicos, y entonces podemos decir, esto nos encaja en este perfil de personalidad. Antes hablamos de la letra redonda, lo contrario, la letra angulosa, o hablando vulgarmente picuda, que se ve continuamente sí, vértices, digamos, en la letra. ¿Qué sentido tiene? La escritura angulosa tiene dos tipos de interpretación. Depende del grado de desarrollo, de evolución caligráfica que tenga el escribiente, ¿no? Si lo que apreciamos es una escritura de una persona con una competencia grafomotriz, o sea, que es solvente, ¿no? como escribiente y tal, entonces podemos valorar que hay un cierto componente de agresividad, de dureza, también de tendencia al comportamiento disciplinado, exigente y autoexigente, etcétera, ¿no? Y si la escritura tiene un perfil evolutivo bajo, es decir, es una escritura muy básica, muy elemental, muy de una persona que no es muy solvente, que escribe poco y con una cierta torpeza, entonces esa angulosidad puede ser característica precisamente de esa torpeza o de esa falta de habilidad, porque para el trazado curvilíneo se requiere una cierta destreza y desarrollo grafomotriz, ¿no? La letra esta que yo ponía uniforme aquí, que a base de M, N, U, parece que es uniforme, seguido, uniforme. Continuo, sí, continuo. Sí, monótona, uniforme. Exacto. ¿Qué decimos de ella? Es otro enmascaramiento, por otra parte, de la personalidad, un poco similar a lo que hemos hablado de la escritura en mayúscula, pero si no hay movimiento, que no suele haberlo, precisamente sí, de ahí deriva esa uniformidad, y son esas escrituras muy verticales, podemos estar hablando de una personalidad con inhibiciones importantes. Es decir, una persona que podría, por X motivos, ¿no? Habría que, ¿no? Ahí ya tendríamos que intervenir más en el sentido de evaluar esa personalidad, pero en todo caso nos está indicando una sintomatología actitudinal, ¿no? O gestual, ¿no? A través de su escritura, que claramente es compatible o característica de inhibiciones, ¿no? de conductas inhibidas. Otra cuestión que me imagino que la gente, si le tocara mi papel, lo habría planteado enseguida, que es que las letras sean verticales, digamos, echada para atrás la escritura o hacia adelante. Sí. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Yo diría que más que decisiones son fenómenos espontáneos, sí, claro. Es decir, uno lo hace así, no sabe muy bien por qué lo hace, ¿no? Pero lo hace. Es decir, que hay la manera de escribir propia depende menos de decisiones conscientes y deliberadas. Claro. Sí, lo que le pide el cuerpo. Exactamente, ¿no? Es decir, son decisiones inconscientes, motivaciones inconscientes, sí. ¿No? Entonces, en todo caso, la escritura inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda es característica de que hay un componente emocional que está pesando en ese tipo de expresión, ¿no? Es decir, y ahora me referiré a ello. Y la escritura vertical o perpendicular es característica del autocontrol, es decir, de la racionalidad, ¿no? de mantener la compostura. Sí. La escritura inclinada a la derecha es característica de la emotividad que se expresa, se exterioriza, y por lo tanto también la tendencia al contacto afectivo, al contacto comunicacional con el otro. Y la escritura inclinada hacia atrás, hacia la izquierda, es característica de una actitud retraída, de la persona que se retrae, bien por timidez, por inseguridad, sí. Por pudor. Habría que valorar con otros elementos, sí. ¿no? que aparecen en esa escritura por dónde pueden ir los tiros. Clásicamente, yo estoy pensando en mi infancia, adolescencia,
Las mujeres, las chicas, niñas de mi edad, tiraban hacia atrás en la letra. Y los hombres hacia adelante o vertical, pero más hacia adelante. Había casi una diferencia. Exactamente. Ahí ves lo que hablábamos antes del rol masculino, el rol femenino. Se suponía o se atribuía al rol masculino digamos, el contacto social, etcétera, etcétera, la iniciativa, el llevar la voz cantante, ¿no? Etcétera. Y a la mujer, digamos, la postura, una actitud o una ubicación actitudinal en la retaguardia, ¿no? Digamos, ¿no? Tendría que ser más retraída, ¿no? Más, en fin, ¿no? Y la letra, sobre todo cuando se va deprisa, que digamos que el final de la palabra o el final de cada letra se deshilacha, que digamos que tiene más claro el trazo cuando se inicia y acaba de cualquier manera, se asemejan las AES, las S. Bueno, aparte de que sea difícil de entender la escritura, ¿también hay algún componente personal detrás de ello? Sí, habitualmente esto lo denominamos filiformidad parcial o filiformidad terminal, ¿no? en las palabras. Puede ser debida a un componente ansioso, ¿no? en el ánimo, ¿no? de la persona, ¿no? en su perfil emocional y tal. Es decir, una expresión de estrés, vamos a decir así, pero también se puede dar en personas que tienden a no ser muy claras. Si esto es algo habitual y algo en parte elegido, digamos así, ¿no? Interviene en parte la intencionalidad, podríamos decir que es una tendencia a la ocultación, podríamos decir en términos clásicos, ¿no? de la grafología clásica. Una cierta tendencia a ocultar o a no hablar claro, ¿no? A no... Sí, ambiguo, mantener ambigüedad. Sí, una cierta ambigüedad que a veces es un componente, un elemento componente de personas que tienen habilidades para la diplomacia o para conciliar posturas efectivamente, contrarias. Bueno, en cuanto al tipo de letra, quería hacer una última pregunta que puede parecer así boba, a mí también me lo parece, pero quiero decir, ¿hay algo detrás de la gente que tiene eso que siempre se dijo, una buena letra, una buena caligrafía, escribe muy correctamente, igual la lee todo el mundo? Por profesiones los maestros o en general tienen buena letra, como todo aquel que escribe ya para niños, que lo vean, pero bueno, ahí digamos, usted me dice que depende, bueno, pero quitemos lo de los maestros porque ahí en todo caso sería de formación profesional, pero la gente que espontáneamente tiene muy buena letra, muy regular, las AES en todos los sitios iguales, las N, y otra gente, la contrario, la gente que es críptico completamente ya, no la sustancia del texto, sino la forma de, no hay manera de entender las cosas. ¿Qué hay detrás de esas dos formas tan distintas? Pues mira, esto es algo que precisamente Juan Huarte de San Juan, que es el patrón de los psicólogos en España, de la Facultad de Psicología, en un libro que se tradujo a distintas lenguas y que fue muy, muy potente en su momento, se llama Examen de Ingenios para las Ciencias, que está considerado un texto, un libro precursor, ¿no? Un trabajo precursor de la psicología diferencial, ¿no? De las diferencias individuales y también de la selección de perfiles, ¿no? de actitud, de perfiles psicológicos para determinados puestos, ¿no? sociales y tal, y que fue escrito nada menos que en 1575, es decir, que hace ya llovió, ¿no? Pues precisamente él se hace eco de esta cuestión, ¿no? Porque siempre se ha creído que la buena letra corresponde a una personalidad equilibrada, confiable, etcétera, ¿no? Y a buenas cualidades. Y la mala letra, es decir, la letra descuidada, la letra que se entiende muy mal, que es muy poco legible o difícilmente legible y demás, que podría denotar una persona, bueno, pues no sé, con algún tipo de tara o de problemática, ¿no? Y justamente no es así, y Huarte de San Juan también hace esta alusión. Es decir, nosotros tenemos en cuenta que cuando una persona le presta excesiva atención vamos a decir, a la forma, digamos, al formato, ¿no? Puede estar de alguna manera maquillando excesivamente su perfil natural. Es decir, que podemos encontrarnos un sujeto que tiene una presencia impecable y esconder un perfil psicopático. Sí, claro. Y sin embargo, una actitud espontánea que puede exteriorizar pues una gran emotividad, ¿no? O incluso un pensamiento muy productivo, muy rápido, muy ágil, ¿no? Etcétera.
bueno, pues puede dar una apariencia un tanto descuidada o muy descuidada, ¿no? Por ejemplo, la escritura de Beethoven es una escritura que parece de un loco. Y, bueno, habría elementos disonantes, digamos, ¿no? En cuanto a su equilibrio emocional y tal, pero evidentemente estamos hablando de personas excepcionales. Bueno, quería entrar en el aspecto que lo refiero usted al principio, diría de alguna manera que sería como el yo puro y duro, sería la firma, y lo otro es el producto de conductas, de manera de moverse en el mundo del texto. La firma, ¿podríamos decir que al final es lo más definitorio de la personalidad? Sería fácil decir que sí, pero yo creo que no sería muy justo, ¿no? Es decir, la firma tiene la gran ventaja de ser una expresión casi de el talante, por así decir, cosmovisivo, es decir, la manera de estar en el mundo, el Dasein, ¿no?, que dirían los filósofos, ¿no?, del sujeto que firma. Es decir, es un logotipo, por así decir, ¿no?, de la empresa que soy yo mismo, o como yo me veo, ¿no?, o me gustaría verme, o quiero que los demás me vean, etcétera. Hay un poco de todo, ¿no?, en esto, ¿no? Entonces, claro, la firma es muy importante verla, porque podemos ver un texto que manifiesta una conducta muy eficiente socialmente, e incluso habilidades cognitivas, una persona inteligente, comunicativa, adaptativa, o con recursos, etcétera, pero resulta que luego vemos su firma y ahí es donde aparece el complejo que está mostrando que en lo privado, es decir, en el ámbito donde no es necesaria la máscara social, ese sujeto puede incurrir en actitudes conflictivas o problemáticas, ¿no?, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, la firma es muy importante, es muy decisiva desde este punto de vista, ¿no? Ahora, si tenemos solo la firma y no tenemos el texto, nos falta saber cómo se desenvuelve, cómo socialmente, cómo interacciona con los demás. Él en el mundo. Exactamente, él en el mundo, efectivamente. No ante el espejo. En la firma soy yo conmigo mismo y con los dioses, por así decir, con el universo, ¿no?, con la naturaleza, ¿no?, con la vida, y en el texto es yo con los demás. Dentro de la firma, digamos que la rúbrica es clave, entendiendo toda la serie de juegos que hace una persona, los trazos que acompañan al nombre. La rúbrica es un elemento muy interesante porque, para empezar, carece de patrón referencial, es decir, a nosotros no nos dicen cómo hay que hacer una T o una B o una A, pero no nos dicen cómo hay que rubricar. No hay nada la rúbrica es decir, apáñate, ¿no? Es decir, lo que te parezca. Quieras, haz lo que quieras. Eso es, ¿no? Entonces es un elemento muy libre y, por lo tanto, interviene mucho elementos creativos y aspectos que tienen que ver con la idiosincrasia más bien emocional y más bien un poco por debajo del umbral de la consciencia del escribiente, o del firmante en este caso. Entonces es muy interesante y yo diría que es un elemento superviviente en lo colectivo de una costumbre que en las naciones de influencia latina se conservó, de la costumbre acompañando la firma, en letra roja, de ahí viene el rubrum, ¿no?, la rúbrica, se ponía un sello como para validar, para refrendar, ¿no?, como para autenticar esta firma, ¿no? Esto cayó en desuso, aunque se usó, ¿no?, durante bastante tiempo, en la Edad Media, cayó en desuso, pero se conservó la memoria colectiva de que se ponía algo al lado de la firma, y este algo, pues, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, la rúbrica viene a ser un poco un representante, ¿no? Es casi como la firma de la firma, es decir, es una manera de refrendar, ¿no?, o de reafirmar la firma. Por eso vemos que muchas firmas, muchas rúbricas envuelven la firma o la subrayan, hacen algo con la firma. A veces algo problemático y a veces algo resaltado, ¿no? Tenía aquí apuntado, manera de ponerlo, las firmas barrocas, me refiero, que tengan mucho trabajo de trazo, o envolviendo el nombre varias veces, o subrayando por debajo, marchando por arriba, por abajo. Yo recuerdo cuando hice la milla, que yo fui de los que hice la milla, el capitán que tenía yo, marcaba allí, bueno, estaba media hora en aquella rúbrica. Bueno, esto es muy... ¿qué implica? ¿Qué significa? Hombre, yo diría, simplificando mucho,
que mal, ¿no? No es un buen camino, no es un buen camino. Es decir, a mayor rúbrica, mayor necesidad de... Es decir, parece que el firmante está tratando de aparentar, digamos, ¿no? Está escenificándose excesivamente, ¿no? Sí. Y, sin embargo, las rúbricas que son muy breves o incluso inexistentes suelen mostrar una personalidad consolidada, individuada, sin necesidad de aparentar, ¿no? Es decir, como un signo de autenticidad, podríamos decir. Los cambios en la firma. A lo largo de la vida la gente, o mucha gente, sufre cambios importantes. Prácticamente todo el mundo. Un trazo que antes iba para arriba, a partir de determinado momento, ese trazo que es definitivo en el dibujo se va hacia abajo. Esos cambios. A ver, la firma es una expresión de, digamos, la autoimagen, y por lo tanto va evolucionando con la evolución o con el desarrollo que tiene la imagen que uno tiene de sí mismo. Entonces, hay una transformación, ¿no? Una metamorfosis del diseño, y también de componentes que tienen menos que ver con el diseño y más con elementos como la presión o la orientación espacial del trazo, etcétera, que tienen que ver con esta evolución, ¿no? Entonces, evidentemente la firma acompaña estos cambios, estas transformaciones, a veces en etapas críticas o difíciles, ¿no? O conflictivas de la persona, pues también reflejan, ¿no? En parte esa problemática, o al menos que hay una problemática, ¿no? Evidentemente, a través de la grafología no es una bola de cristal, no sabemos qué problemática en específico es, ¿no? A veces uno puede aventurar una hipótesis y tener la fortuna, ¿no? De acertar, y entonces parece que los grafólogos a veces pasamos un poco por magos, ¿no? Pero vamos, lo que sí aparece un elemento conflictual, pero la naturaleza de ese conflicto, pues evidentemente queda para otro tipo de evaluación. Una firma, yo creo que la que más ha impactado en los últimos 2 años es la firma de Donald Trump. Cuando la gente lo vio, es rotunda, una firma, parece que llena adrede la casilla de rasgos, un trazo continuado por arriba, por abajo, es fortísimo aquello, es como ¡bumba! Una enorme araña o cucaracha aparece ahí de pronto. Bueno, es que es llamativo completamente. ¿Ahí qué hay detrás de una firma así? No, yo precisamente en mi último trabajo grafológico incluyo esta firma, y fue uno de los que hizo esta alusión precisamente incluso a la comparación entre esta firma y la firma de Himmler. A ver, lo que se ve en esta firma, por su tamaño, por la angulosidad aguda que tiene y por todo el sobrealzado que tiene en la zona media, etcétera, es característica de una persona que tiene muchos excesos. Es decir, hay una inflación clarísima de la personalidad, hay una tremenda agresividad y hay un imponerse por la fuerza, ¿no? Digamos, ¿no? Un perfil dominante y podríamos decir masculino en el sentido más rancio y más tradicional, ¿no? Más prehistórico, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Casi podríamos decir que es la firma casi de un neandertal, ¿no? En su apogeo, ¿no? Bueno, quería referirme a otro aspecto del trabajo de ustedes, que es, pues eso, lo decíamos al principio, confirmar lo que es la autoría de un texto. Esto está hecho por fulano, aunque no lo quiera decir, o no está hecho, etcétera. Cuando se trabaja un texto para ver quién es, si es verdad que es de tal persona, es importante trabajar con textos comparativos de esa persona, o pedirle que haga, pues que escriba unas líneas y comparar. Ambas cosas, se suele hacer ambas cosas. Por una parte, hacer acopio de textos o de firmas que ya hayan sido hechas en distintos momentos, en distintos tipos de documentos, etcétera, para tener material de cotejo que sea más inocente, podemos decir, ¿no? Más espontáneo, y que no esté muy alejado en el tiempo, es decir, que sea más o menos coetáneo. Más o menos quiere decir 5 años, 10 años arriba o abajo, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga la persona cuando se hizo la firma dudosa, o la firma o el texto dudoso, ¿no? Y el cuerpo de escritura, que es hacer que la persona haga, normalmente se hace en sede judicial, pero también se puede hacer, vamos, en despacho privado, etcétera,
el hacerle firmar o escribir a una persona está bien, complementa el material de cotejo o de comparativa, pero hay que tener en cuenta que no tiene el grado de espontaneidad ni de inocencia que tiene el otro texto. No porque necesariamente el firmante o el escribiente en el cuerpo de escritura tenga una intencionalidad torcida, sino que, a ver, no es lo mismo hacer firmar tranquilamente, pues no sé, en un despacho o en una cafetería y tal, que en una sede judicial con varias personas que están observándote y sabiendo que vas a ser evaluado y que se podría dictaminar en contra de tuya, ¿no? Entonces, claro, esto es un condicionamiento psicoemocional y muy importante. De estas dos grandes labores, las que estábamos hablando toda la conversación que está, ¿en cuál, digamos, es más segura el juicio, la valoración de un grafólogo? ¿Sobre si este texto es de este señor o no es de este señor? ¿O sobre la interpretación de la personalidad de un texto? Yo diría que en el primer caso, es decir, la grafología forense o la grafística forense, hablando más en propiedad, que la conocemos más por pericia caligráfica judicial, es una grafología neutra, es decir, no entra a valorar elementos constitutivos del carácter o no, de la personalidad, es decir, que se circunscribe específicamente a determinar si la autoría, ¿no? Es decir, si la ha hecho esta persona o no la ha hecho esta persona, ¿no? Y en todo caso, si no la ha hecho esta persona, ¿quién la ha hecho, ¿no? También se podría hacer una valoración para encontrar el falsario, que no siempre es posible. Entonces, es mucho más fiable, es mucho más decisiva o mucho más categórica la conclusión a la que se puede llegar a través de la grafística que a través de la valoración grafopsicológica, porque, bueno, digamos que lo psicológico, lo psicoemocional, pues, bueno, es mucho más indeterminado, ¿no? No son categorías, son constructos que llamamos constructos hipotéticos, que evidentemente no son, es decir, no existe algo que podamos decir la inteligencia o la sociabilidad en la naturaleza. O sea, es decir, existen componentes que luego podemos valorar como... es un discurso intelectivo y lo otro es esta persona. Exactamente. Ya está, Entonces, sin ninguna duda, contestando a tu pregunta, la primera cuestión... Y en esta que hay más seguridad, es, digamos, hay que descartar que si hay suficiente material de análisis o hizo un cuerpo de escritura delante de las personas que lo ha tenido que hacer y a la vez se tienen suficientes textos de antes, esa comparación con la firma en un documento legal, por ejemplo, digamos que casi cabe descartar si intervienen ahí, pues eso, grafólogos ya acreditados y con experiencia en el peritaje, ¿se puede descartar que haya error? La pregunta es maliciosa, ¿no? Entiendo, ¿no? Depende del caso. O sea, la respuesta franca y sincera es que depende del caso, ¿no? Normalmente la conclusión es fiable y categórica, pero hay casos en que la conclusión es estimativa y no categórica, y por lo tanto puede ser errada. Y el propio profesional lo dice. Sí. En nuestras conclusiones, en el último apartado de nuestros dictámenes o de nuestros informes, indicamos si la conclusión es estimativa o es una conclusión, digamos, un razonamiento inductivo fuerte, ¿no? Por lo tanto, a ver, normalmente una de las preguntas relativamente habituales en las salas de vistas, ¿no?, en los juzgados, es, bueno, si la conclusión es 100%, ¿no? O si es una metodología que garantiza 100% el resultado, ¿no? A ver, 100%, hay casos en que sí es una conclusión obtenida a través de un razonamiento deductivo que es 100%, es inapelable. Pero la mayor parte de las veces es un razonamiento de tipo inductivo que se basa en criterios de probabilidad. Los criterios de probabilidad son científicos, la mayor parte de las ciencias manejan los criterios de probabilidad, pero nadie puede asegurar
que este medicamento que cura al 99% de las personas a usted le mate. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es 100% seguro? No. ¿Es 100% seguro que ese avión va a aterrizar en su destino? No. ¿Es 100% seguro que este señor al que estamos condenando ha sido, digamos, el autor de este delito? No. Es decir, es razonablemente seguro, pero no es infaliblemente seguro. Esto es una idea equivocada desde mi punto de vista de lo que supone lo científico. Lo científico no es lo axiomático, eso son las matemáticas o los dogmas. Lo científico es una manera de razonar que tiene en cuenta toda una serie de procedimientos que son mucho más fiables que la mera opinión o que la mera especulación, claro, ¿no? Bueno, pues llegamos al final, señor Moreno. Muchas gracias por toda esta explicación de todo tipo de letras, rasgos. Bueno, a uno le entran ganas de leer y de saber más porque, bueno, porque en definitiva conocer a los demás y conocerse a uno mismo, tener otros instrumentos, siempre es interesante, no digamos ya a la gente que tiene todo un mundo profesional o una futura carrera profesional por esta vía. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.